Convocan a mejor atención del cáncer de vejiga. Medicina de precisión representa una importante innovación para mejorar la vida de las personas. El cáncer de vejiga es una enfermedad que puede ser tratada con éxito si se detecta oportunamente. Actualmente existen alternativas terapéuticas que permiten seleccionar el tratamiento correcto en el momento adecuado y de forma individualizada con mejores resultados en beneficio de los pacientes. En el marco del Conversatorio de Especialización y Cáncer de Vejiga, un hito en la innovación en medicina de precisión en beneficio de los pacientes, convocado por Janssen México, se informó respecto a la necesidad de fomentar una mayor conciencia respecto al cáncer de vejiga en México. En el evento se contó con la participación de Adela Allenza, directora ejecutiva de Fundación Salvati. Doctora María Teresa Bourlon de los Ríos, responsable de la Clínica de Tumores Genitourinarios, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctora Nora Sobrevilla Moreno, oncóloga médica con amplia experiencia en el tratamiento de los tumores del sistema genitourinario. Doctor Santiago Posada, director médico de Janssen México. Este cáncer es una enfermedad maligna que se desarrolla en las células de la vejiga urinaria. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra entre los 10 primeros tipos de cáncer más común. Soy la doctora María Teresa Bourlon de los Ríos, soy oncóloga médica especializada en tumores genitourinarios, laboro como médico adscrito en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y tengo mi práctica privada en Médica Sur y en el Hospital Ángeles del Pedregal. Hablar de cáncer de vejiga es un tema muy importante. Sabemos que la vejiga es como un globo en donde se concentra la orina y sabemos que dentro de este globo pueden aparecer tumores, propiamente se conocen como cáncer de vejiga. Adicionalmente hay que saber los factores de riesgo para desarrollar este cáncer de vejiga. Como decíamos, tabaquismo, también la exposición a ciertas anilinas, pinturas, químicos en las industrias puede favorecer la aparición de estos tumores, al igual que infecciones de vías urinarias de repetición o litiasis, que son piedras en la vía urinaria. Vamos a ver un poco que los primeros síntomas que pueden aparecer con esta enfermedad es sangrado en la orina, esto se conoce como hematuria, y también puede haber algunas otras molestias como urgencia, alteraciones en la facilidad o no de orinar, que son síntomas que pueden alertar al paciente de que este tumor está sucediendo. La doctora Nora Sobrevilla Moreno, oncóloga médica, señaló que el tabaquismo es el factor de riesgo más importante asociado al cáncer de vejiga. Agregó que además del sangrado en la orina, en esta enfermedad se presenta sintomatología irritativa, como, por ejemplo, ardor al momento de orinar, deseo constante de orinar durante el día y la noche, y urgencia para orinar. Al ser síntomas tan poco específicos, se suelen confundir con enfermedades de transmisión sexual o infecciones en las vías urinarias, así como inflamación del riñón o piedras en la vía urinaria, lo cual retrasa el diagnóstico oportuno y, con ello, la posibilidad de ofrecer mayor esperanza de vida a los pacientes. A pesar de que la mayoría de los casos se diagnostican en estadios tempranos, es necesario estar al pendiente de diagnosticarla lo más pronto posible debido a que los estadios tardíos, como es el caso del carcinoma urotelial metastásico, tienen un mal pronóstico. Sin duda alguna deja mejor parado al paciente con carcinoma urotelial metastásico. Ya no solamente recibe quimioterapia y cuando falla más quimioterapia y cuando recurre más quimioterapia, sino que damos quimioterapia y podemos darle una fase de mantenimiento con inmunoterapia. Sin embargo, sabemos que la enfermedad metastásica es difícil de tratar y así como se hace resistente a la quimio, puede progresar sobre tratamiento con inmunoterapia. De tal suerte que estos pacientes necesitan más opciones que solo quimioterapia e inmunoterapia. Y vamos a pasar esta parte de terapia innovadora que hoy en día nos emociona a nosotros como oncólogos porque mejora los desenlaces en nuestros pacientes con carcinoma urotelial, y es un poquito hablar de medicina de precisión. Nosotros podemos tener un grupo de pacientes, pero si hacemos un análisis de su genoma o análisis moleculares, podemos detectar que el cáncer de cada paciente podría tener características distintas desde el punto de vista molecular y genético. Y si nosotros logramos identificar esta característica, podríamos diseñar un tratamiento dirigido contra esta alteración. Propiamente, en cáncer de vejiga teníamos esta necesidad, poder identificar estas alteraciones y la ayuda que necesitábamos para tener un tratamiento diseñado de manera precisa para estos pacientes.
Y esto fue posible lograrse dado que se reconoció la mutación FGFR que viene del factor de crecimiento de fibroblastos y propiamente su receptor, y estas son las siglas en inglés del receptor de factor de crecimiento de fibroblastos. Vamos a ver un poquito por qué nos importa esta molécula, por qué esta alteración es importante. Aquí les pongo distintos tipos de tumores. Veamos el carcinoma uroterial del tracto urinario superior, que es propiamente lo que hoy estamos platicando, comparados con otros tumores como cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de ovario o cabeza y cuello. Y ven como particularmente el carcinoma uroterial, tanto no músculo invasor como invasor a músculo, tenemos una alta frecuencia de la presencia de esta alteración FGFR. Esto conduce a que nosotros podamos identificar a los pacientes que tienen esta alteración. En esto viene la medicina de precisión, y propiamente este factor que está en la membrana celular se le unen distintos factores de crecimiento y puede generar muchas cascadas de señalización dentro de la célula, que es información que va codificando hasta el núcleo, y una vez llegado al núcleo, ¿por qué lo conocemos como un factor de crecimiento? Porque una vez que se activa genera que se formen nuevos vasos sanguíneos, eso se llama angiogénesis, formación de nuevos vasos sanguíneos, proliferación, que ya más producción de células, y evidentemente supervivencia, que esa célula tenga capacidades de vivir más tiempo. Justamente este esquema, que parece muy sencillo, es lo que llevó a que pudiéramos identificar que ciertos pacientes con carcinoma uroterial van a tener esta alteración, y que si nosotros podemos incidir en esta vía, podríamos bloquear esta capacidad de crecimiento, migración de la célula tumoral. Y propiamente hoy celebramos que hemos podido tener el bloqueo de esta señalización, y al tener el bloqueo de esta señalización estamos impidiendo el crecimiento y proliferación de la célula tumoral. Propiamente hoy sabemos que hablamos de innovación en cáncer uroterial por la aparición de esta molécula erdafitinib. Erdafitinib ya tuvo el estudio en pacientes con carcinoma uroterial metastásico que podían haber fallado a quimio o a inmunoterapia, que tenían esta alteración, y el erdafitinib mejora la supervivencia libre de progresión. Con este fármaco tenemos 5.5 meses de supervivencia libre de progresión y hasta 11 meses de supervivencia global en estos pacientes que antes no tenían otra opción de tratamiento más que quimioterapia, más recientemente inmunoterapia, y ahora la terapia blanco dirigida a una alteración se suma a estas terapias innovadoras. En conclusión, hoy tenemos un reto como médicos y pacientes. Tenemos que hacer el testeo o la identificación de estas alteraciones en nuestros pacientes para poder identificar aquel paciente que es candidato a este tratamiento, que puede inducir respuestas hasta del 40% o 59% en aquellos pacientes que no hayan respondido inmuno, y que propiamente logrará control de muchos de los síntomas de esta enfermedad y mejorar calidad de vida. Hoy celebramos la innovación porque tenemos una nueva molécula dirigida para estos pacientes que, como les comentaba, tienen una corta sobrevida y necesitan nuevas e innovadoras terapias. En su intervención, Adela Allenza explicó que poco se menciona del cáncer de vejiga en México, por lo que nos convoca a conocer los síntomas y compartirlos para evitar que las personas lleguen en etapas tardías a los tratamientos y que pueden tener la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Bueno, en Salvaje lo que hacemos es apoyar a los pacientes oncológicos y a sus familias a recuperar su calidad de vida. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos áreas de acción. Tenemos la parte de calidad de vida, donde tenemos la parte clínica. Nosotros damos fisioterapia oncológica para prevenir y tratar el linfedema, nutrición oncológica, apoyo emocional, tanto para el paciente como para la familia, navegación, oncoimagen y soporte e información, que es la parte más importante. Y la otra parte es las campañas que realizamos durante todo el año sobre detección oportuna de los diferentes tipos de cáncer. Cáncer de vejiga no se habla en México, vamos a ser realistas, todos conocemos los 5 de mayor incidencia, hacemos campañas sobre cáncer de mama, cáncer de próstata, cervicuterino, pero de vejiga no sabemos absolutamente nada. Y bueno, yo lo que me gustaría antes que nada es pedirles a ustedes que lleven esta información. ¿Cuáles son los síntomas y por qué es tan importante estar atentos a estos síntomas? La mayoría de las pacientes, y sobre todo mujeres, suelen llegar, y lo digo porque los tenemos en la fundación, nosotros recibimos a estos pacientes en etapas tardías. ¿Por qué? Porque pasan muchos meses antes que les den un diagnóstico. ¿Qué podemos hacer nosotros como público en general? Bueno, conocer esta información, estar muy atentos de cuáles son los síntomas,
Si nos dicen, por ejemplo, que son unas piedras, bueno, si pasan cierto tiempo y no mejoramos, tenemos que tomar la decisión y pensar que puede ser cáncer. No cáncer con, ay, qué miedo, sino cáncer, voy con un especialista y voy a buscar realmente un diagnóstico y lo voy a buscar en etapas tempranas, que es lo más importante. Y la otra parte para los pacientes que ya padecen esta enfermedad es que lo bueno es que ahora existen nuevos tratamientos. ¿Esto qué significa para un paciente? Pues es calidad de vida. Es calidad de vida para que disfrute más tiempo con la familia, para que sea una persona productiva, porque la mayoría están en etapas productivas, y esto les da la posibilidad de seguir trabajando, de seguir disfrutando y tener una vida tanto familiar como profesional después de un diagnóstico de cáncer. Entonces, bueno, aquí les dejo los datos de la fundación. Si ustedes conocen también a algún paciente, nosotros con todo gusto nos pueden contactar, lo informamos, lo llevamos, lo podemos navegar también en este sistema público que a veces es muy complicado. Y lo importante para un paciente es calidad de vida. Yo creo que lo hemos aprendido nosotros después de esta etapa de pandemia que vivimos, ¿no? Y nos dimos cuenta que la salud es tan importante, pues bueno, hay que tomar conciencia y tomar medidas. Y muchas gracias a todos.